Vamos a empezar el nuevo tema sobre el calor. Bueno, en principio debemos definir la energía térmica. La energía térmica ya la habíamos definido en el tema anterior y podemos decir que la energía térmica es la suma de todas las energías cinéticas que constituyen el sistema. Es decir, imaginemos que es un gas, pues sería un número enorme de energía cinética. Podríamos decir entonces que la energía térmica es igual a la suma de las energías cinéticas de cada partícula. ¿De acuerdo? Y así podemos entender qué es la energía térmica. Pero ¿y qué es la temperatura? Bueno, la temperatura no es exactamente lo mismo. La temperatura de un material tiene que ver con la energía cinética, pero no la suma de todas las energías cinéticas, sino la media de las energías cinéticas. Concretamente, podríamos decir que la temperatura es igual a una constante por la energía cinética media. Concretamente, en un gas ideal, la temperatura de un gas ideal es 2/3 por una constante, que es la constante de Boltzmann, por la energía cinética de las partículas del gas media. Bien, esta constante, que es 2/3 en el caso del gas ideal, no es todo. Por tanto, veamos la diferencia. Bueno, la temperatura no es exactamente la energía cinética, es proporcional a la energía cinética y no es igual a la suma de la energía cinética, sino a la media de las energías cinéticas. Por tanto, es diferente. Imaginemos un gas que tiene 10 partículas. Pues la energía térmica es la suma de las 10 energías cinéticas. Mientras que la temperatura es la media de las energías cinéticas. Es como la energía cinética, una proporción, porque no es igual, es proporcional, de la partícula media o partícula promedio. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Por tanto, puede haber, por ejemplo, un gas que esté muy caliente porque tenga muy pocas partículas, pero muy rápidas, pero al tener pocas partículas, el calor que tiene es poco. Eso le pasa, por ejemplo, a los fluorescentes. Los fluorescentes tienen un gas muy diluido que se mueve a unas velocidades enormes. Por tanto, las temperaturas a las que llegan los fluorescentes pueden ser 5000 Kelvin más o menos. Mientras que la energía que hay dentro, es decir, el calor que nos puede traspasar porque tiene una energía térmica, pues es muy pequeña. ¿Por qué? Porque aunque la energía cinética de cada partícula es muy alta, la suma de todas esas energías cinéticas es pequeña porque hay pocas partículas. Bueno, experimentalmente se puede comprobar que la temperatura tiene un mínimo absoluto. Es decir, que podemos bajar la temperatura, pero hasta un límite. El límite experimental es concretamente, ya creo que lo sabéis porque lo hemos visto muchas veces, que la temperatura mínima a la que puede un gas llegar, bueno, en cualquier cuerpo, la temperatura mínima es menos 273 grados centígrados. Bueno, esto es entendible, porque si la temperatura es la media de la energía cinética, pues si las partículas tuvieran una energía cinética cero, es decir, estuvieran quietas, pongamos en un gas, pues evidentemente todas las partículas estuvieran quietas, pues si la temperatura es proporcional, pues todas las partículas están quietas, la media de la energía cinética es cero, por tanto la temperatura es cero y no puede ser menor que eso. Entonces es lógico pensar que existe un cero. Experimentalmente se puede ver de la siguiente manera. Medimos en dos gases, pongamos gas 1 y gas 2, pues vamos viendo la temperatura. Para cada temperatura el gas tiene una presión. Este es un puntito en el que para una temperatura el gas tiene una presión. Si bajamos la temperatura,
pues el gas tiene otra presión. Si los vamos bajando, nos vamos dando cuenta que para cualquier gas convergen en un punto. Ese punto, que es menos 273 grados centígrados, es la temperatura absoluta. Bueno, definimos entonces, evidentemente es muy lógico definir una temperatura en la que justo el mínimo sea 0 y se llamará Kelvin. Bueno, ahora lo vamos a ver, a eso se le llaman escalas de temperatura. Bueno, las escalas de temperatura que nosotros utilizamos es la escala de temperatura Celsius. Sin embargo, como hemos visto, al haber una temperatura absoluta es conveniente pues poner esa temperatura mínima como 0 y así no tenemos que poner negativos, porque ¿qué sentido tiene que exista el menos 233 pero no exista el menos 234? Parece más lógico empezar en el 0, que es el mínimo, y subir para arriba y decir que no hay números negativos. Esa sería la escala Kelvin. La diferencia entre la escala Kelvin y la escala centígrada es simplemente que se le tiene que restar 273. Es decir, que la temperatura absoluta es igual a la temperatura en grados centígrados o Celsius, que también se llama, menos 273. Es decir, que cada grado es del mismo tamaño. Sin embargo, existe otra escala de temperatura que se llama Fahrenheit, que utilizan sobre todo los anglosajones, en la que podemos darnos cuenta que el 0 grados centígrados son 32 Fahrenheit y el 25 grados centígrados son 77. Es decir, que los grados no son del mismo tamaño. Esta escala, aunque tiene su conversión, yo no veo interesante explicarla, de verdad. Solo aquel que se vaya a ir a los países anglosajones tiene un interés. Para nosotros tiene interés el Celsius porque es el que se utiliza y el Kelvin porque es el del sistema internacional. Vamos a definir ahora lo que es calor. El calor, como hemos dicho en el tema anterior, no es una energía, es una energía en tránsito, es decir, que la energía está en un sistema y solo se puede ver cuando transita. Una de las maneras de transitar es el trabajo y otra es el calor. El calor, curiosamente, siempre va desde un cuerpo que tiene mayor temperatura, que se llama caliente, a un cuerpo que tiene menor temperatura. Es decir, siempre el calor va de mayor temperatura a menor temperatura. Y al final, evidentemente, si vamos pasando el calor de uno a otro, va cambiando la temperatura, es decir, el cuerpo caliente se va enfriando y el cuerpo frío se va calentando. Con lo cual, al final, los dos cuerpos tienen la misma temperatura y ya, como tiene igual temperatura, no puede pasar calor, porque el calor tiene que pasar del caliente al frío, y si los dos tienen la misma temperatura, ya no pasa. Por tanto, a esa situación se le llama situación final y es el equilibrio térmico. Bueno, vamos a ver ahora cómo puede el calor pasar de un cuerpo a otro. Hay tres maneras en las que puede pasar el cuerpo de un cuerpo a otro. Vamos a ver primero la radiación y la conducción. ¿De acuerdo? Y después veremos otra que se llama convección. Bueno, la radiación es que el calor se pasa de un cuerpo a otro, o la energía térmica pasa de un cuerpo a otro mediante ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas pueden ser visibles o pueden ser en infrarrojos o ultravioletas, rayos X, cualquier tipo. Tanto es así que se sabe que todo cuerpo que tiene una temperatura, todo cuerpo caliente, un cuerpo que no tenga temperatura o cuerpo frío, será en física es aquel que su temperatura es 0 Kelvin. Es decir, que en realidad no vamos a encontrar jamás un cuerpo frío. Entonces todo cuerpo caliente, pues bueno, ahí esa puede emitir una radiación y transmite el calor mediante esto. Otro método es la conducción. La conducción aparece sobre todo en sólidos y lo que hace es que transmite el calor desde una parte del sólido a otro. Una cosa muy típica que hemos visto
es, por ejemplo, una sartén que la ponemos al fuego y después tocamos el mango y poco a poco el mango se va calentando. ¿Cuándo? Primero se calienta toda la sartén y después el calor va pasando por el sólido hacia el otro extremo. Ese método en el que se va pasando el calor, que es por una vibración de las partículas vecinas, se llama conducción. Por último, el último método para la transferencia de calor es por convección. Eso aparece en el caso de fluidos, es decir, en la materia puede fluir, es decir, líquido y gases. En este caso, la materia caliente se puede ir moviendo porque es un fluido, dentro del propio fluido, crear una corriente que se mueve, que se llama corriente de convección, y ir calentando por las diferentes partes del propio fluido. Es decir, el propio fluido se mueve y entonces el calor se va moviendo de un sitio a otro. A eso se le llama convección, lo típico de un radiador con ventilador de los cuartos de baño. Bueno, vamos a definir ahora lo que se llama calor específico. El calor específico es para relacionar justamente el calor con la temperatura. Nosotros sabemos que cuando a un cuerpo se le calienta, se le transfiere calor, aumenta su temperatura. Pero no exactamente igual. Es decir, no es lo mismo echarle 1000 calorías a 100 gramos de agua que 1000 calorías a 100 gramos de aceite o 1000 calorías a 100 gramos de hierro. Es diferente. Para saber cuánto aumenta su temperatura dependiendo del material y por supuesto de la cantidad de material, pues se define el calor específico. El calor específico es dependiente de cada tipo de material y es por unidad de masa. Puede ser por unidad de kilogramo, que es la unidad del sistema internacional, pero muy típicamente es por gramo. Entonces, normalmente se define como, claro, evidentemente el calor específico es diferente para su estado de agregación. No es el mismo el calor específico, aunque depende del material, no es lo mismo el calor específico del agua líquida, no es lo mismo el calor específico del vapor de agua, no es lo mismo el calor específico del agua sólida o hielo. Es decir, que el calor específico depende de la materia y de su estado de agregación. Y concretamente es la cantidad de energía que hay que aportar a un gramo, es decir, por unidad de masa, para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Bueno, aunque en grado centígrado parece que no es sistema internacional, como es un aumento de temperatura, es un incremento de temperatura, es lo mismo que si fuera 1 grado Kelvin. Por tanto, lo único que no está aquí en sistema internacional es el gramo. Pero grado centígrado y grado Kelvin, al ser un incremento, es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces se definiría así. ¿Para qué valdría? Pues, por ejemplo, si uno le da traspasa calor a un cuerpo, pues ese cuerpo, Q es el calor, tiene que ser igual a la masa del cuerpo al que se le ha dado el calor, por el calor específico, por el incremento de temperatura. Y entonces uno puede relacionar la temperatura que ha aumentado, porque claro, incremento de temperatura sabemos que es temperatura final menos temperatura inicial. Es decir, si sabemos la temperatura inicial, sabemos el calor, podemos calcular la temperatura final. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros sabemos que cuando le damos calor a un cuerpo, eso aumenta su temperatura. Y para saber exactamente cuál, tenemos el calor específico. Pero eso se pueden hacer problemas muy sencillos. Bueno, hagamos un ejercicio. Suponemos que tenemos una masa de agua líquida de 200 gramos, al que se le aplica un calor de 20 calorías. Sabemos que la temperatura inicial son 10 grados centígrados y queremos calcular la temperatura final. Partimos de que conocemos el calor específico del agua, que es muy sencillo, y es una caloría gramo grado centígrado. Esto no es una casualidad, esa es la forma en que se definió la caloría. Bueno, pues entonces aplicamos nuestra formulita, que el calor es igual a la masa
por el calor específico por el incremento de temperatura. En nuestro caso nos queda que 20 es igual a 200 por 1 por incremento de T. Esto implica que incremento de T es 20 entre 200, que esto es igual a 0,1 grados centígrados. Por tanto, evidentemente, la temperatura final es 10,1 grados centígrados. Y así podríamos calcular la temperatura que tiene un cuerpo cuando se le da calor. Otra de las consecuencias que aparece cuando le damos calor a un cuerpo, aparte de lo que hemos visto antes de aumento de la temperatura, es que ese cuerpo se dilata. Eso significa que el cuerpo aumenta su volumen. ¿Cuándo aumenta la temperatura? Bueno, no vamos a meternos más, lo dejamos así. Existe una dilatación lineal, es decir, que un cuerpo, una barra de metal, yo lo caliento y se alarga. Existe una dilatación superficial, por ejemplo, yo una barra de metal la caliento y su sección, su superficie, también aumenta porque engrosa. Y también existe una dilatación volumétrica, es decir, que si yo caliento una barra de metal, en total, como aumenta su longitud y aumenta su sección, pues habrá aumentado su volumen. ¿De acuerdo? Evidentemente, si no es un sólido, es un líquido o un gas, no tiene ningún sentido de hablar de dilataciones lineales ni superficiales. Siempre se hablarán de dilataciones volumétricas. Si es un gas, tú lo calientas, pues se dilata y aumenta su volumen volumétricamente. Para eso hay unas pequeñas fórmulas que, si acaso, se verán en algún problema. Bueno, también aparece una cosa diferente a lo que hemos visto antes. Cuando un cuerpo se le transfiere calor o pasa calor de un cuerpo a otro, normalmente aumenta su temperatura, pero en el momento de la transición de fase, es decir, cuando un cuerpo pasa, por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a gas, o al revés, de gas a líquido, el calor absorbido o emitido no se usa para aumentar la temperatura, sino que, por ejemplo, si yo tengo agua a 0 grados, que si es hielo, y le doy un calor, pues ese agua a 0 grados, sigue siendo a 0 grados, se convierte en líquida. Pero ese calor que yo le he dado no se ha usado para cambiar la temperatura, sigue estando a 0 grados. A 0 grados puede estar tanto sólido como líquido, el agua. Bueno, pues para medir eso se define una cosa que se llama calor latente y que depende del material y del punto que queramos. Es decir, podemos tener el calor latente de fusión y tenemos también el calor latente de vaporización. Si en vez de fusión es solidificación, pues es lo mismo, solamente cambiar el signo. En este caso, el calor no se utiliza para cambiar la temperatura, solo se utiliza para cambiar el estado de agregación. Por tanto, este calor evidentemente es específico y se hace por unidad de masa, normalmente por unidad de gramos. Por tanto, el calor ahora mismo, la fórmula que tendríamos es que el calor sería igual a la masa por el calor latente. Aquí no hay incremento de temperatura. Entonces, dependiendo de cuánta masa quiera yo fundir o evaporar, pues así tendré que dar mayor o menor calor. Problemas de esto veremos algunos y son bastante sencillos. Bueno, una cosa interesante sobre el calor es que nos gustaría convertir ese calor en otro tipo y es en trabajo. Bueno, pues se define como motor térmico aquella máquina, motor térmico, aquella máquina que funcionando cíclicamente, es decir, que no se para nunca, transforma parte del calor que sale de un foco caliente en trabajo útil, transfiriendo la energía no aprovechada al foco frío. Es decir, normalmente el calor pasa del foco caliente al foco frío. Pues nosotros queremos que siga pasando, pero una parte, y veremos que es imposible cogerla toda, una parte cogerla para convertirlo en trabajo. Ponemos como una analogía que por supuesto no debe de entenderse como algo real, porque pongamos que
arriba de la cascada es el foco caliente y abajo el foco frío. Eso no quiere decir en absoluto que la cascada arriba esté fría y abajo caliente. Simplemente una analogía. Bueno, pues lo típico, según hemos visto, siempre el calor va del foco frío al foco caliente. Bueno, pues lo que nosotros queremos es que en el momento en que pasa, pues conseguir un trabajo. Bueno, evidentemente esta analogía, ¿eh? El trabajo que se está consiguiendo de verdad ahí no es un motor térmico, pero para que nos sirva de analogía, es decir, del foco caliente pasa al foco frío, pero cojo un poquito de su energía, porque como el calor es una energía en tránsito, y lo convierto en trabajo. Eso sería como una analogía de lo que es un motor térmico. Bueno, en un motor térmico se tiene que conservar la energía. Por tanto, quiere decir que el calor que se transfiere del foco caliente al foco frío será igual al trabajo que se obtiene más el calor que le llega al foco frío. ¿De acuerdo? Y llamaremos rendimiento, pues evidentemente al trabajo que hemos tenido, que es lo interesante, partido por el calor total que hemos suministrado. Es decir, que si yo uso el foco caliente suministra 100 calorías y yo solo soy capaz de obtener un trabajo de 40 calorías, pues evidentemente tendré el 40% de rendimiento. Es decir, 40 entre 100, 0,4, rendimiento 0,4. Bueno, evidentemente lo que no puede ser es que al foco frío no le llegue ninguna energía y que todo el calor se convierta en trabajo. Eso es imposible por el segundo principio de la termodinámica, que se estableció como que es imposible la máquina ideal. Sin embargo, de ahí se dedujo lo que yo creo que habéis oído muchas veces, lo de que la entropía siempre crece en el universo. Parece que no tiene nada que ver la máquina térmica con la entropía, pero están relacionados y es equivalente. Es decir, que no existe máquina ideal a decir que la entropía siempre crece en un sistema cerrado. Aquí lo dejaremos así como la máquina térmica y lo de la entropía se verá mejor en primero de bachiller.